Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos estudiantes del primero A de secundaria? Bienvenidos a esta nueva etapa. Es el segundo semestre del año escolar 2020. Vamos a empezar con nuestra primera sesión de clases. Antes de eso, debo aclararles que en casa hay que ayudar a los papás, hay que ayudar en las labores de casa, hay que trabajar en equipo. Vamos a aprender matemáticas y al mismo tiempo haciendo las labores en el hogar. Si se puede, chicos, podemos estudiar y también ayudar en casa. No se olviden del aseo diario, del lavado de manos, ¿no? Y si van a salir, lleven los elementos que ustedes ya conocen para evitar los contagios, que no es tan sencillo para nadie, todos estamos pasando por lo mismo. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguimos estudiando. El día de hoy es nuestra sesión correspondiente a la semana 17 y hoy es 5 de agosto del 2020. Bienvenidos, queridos estudiantes, participen. Vamos a empezar con nuestra sesión. El día de hoy, el título de la sesión es Registramos datos en tablas y gráficos circulares sobre nuestras características personales como parte de nuestra identidad. Y el propósito de la sesión es recopilar datos de variables cuantitativas discretas mediante encuestas, seleccionando y empleando procedimientos y recursos. Los procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Y representa las características de una población en estudio asociándolas a variables cuantitativas discretas y expresa el comportamiento de los datos de la población a través de gráficos circulares. Al iniciar nuestra sesión del día de hoy se comentará que en el marco de nuestro proyecto, al finalizar la sesión, habremos logrado registrar datos en tablas y gráficos circulares sobre nuestras características personales que permitirá contribuir con la elaboración de nuestra historieta. Las evidencias de aprendizaje serán las tablas y los gráficos circulares sobre el porcentaje de características personales que reconozco en mí. Bien, para desarrollar nuestra sesión, antes de eso hay que definir qué cosa es una variable. ¿Qué es una variable, chicos? De manera sintética, una variable es un retazo, como dice acá en la imagen que están viendo, es un retazo o aspecto de la realidad. O sea, tienes a la realidad, lo retaseas en sectores, en pedacitos, en retazos, y el comportamiento de cada retazo, en la medida que varíe, a eso se le llamaría variable. Porque hay aspectos, retazos de la realidad que no varían, ¿no? Hay situaciones que no varían, son constantes, ¿no? Pero hay situaciones que sí varían. Por ejemplo, la temperatura. Hoy en la mañana está haciendo sol y en la tarde de repente ya no, y el frío va a ser más intenso y en la noche peor. Eso quiere decir que la temperatura, al variar este aspecto de la realidad, que es la temperatura, el clima, al variar a ese aspecto se le conoce con el nombre de variable. En otras palabras, es todo aquello que pueda variar y sea susceptible de ser mensurable o medible, ¿no? Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas pueden ser ordinales y nominales. Las variables cualitativas no se miden, solamente se identifican, ¿no? y se codifican de repente, ¿no? Por ejemplo, el sexo de una persona es una variable nominal, porque se le puede nombrar como hombre o mujer,
Pero cuando digo, por ejemplo, el rango militar, es una variable ordinal, porque se puede ordenar general, comandante, coronel, capitán, etcétera, hasta llegar a soldado raso, por ejemplo. Es una variable cualitativa ordinal. Se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Las nominales, por lo general, son dos o mayormente dos, ¿no? En este caso las dicotómicas, como el sexo, ¿no? Hombre-mujer, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con alguna situación, ¿no? De sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Son variables nominales. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas, como ya se dijo en los audios anteriores, son aquellos que pueden ser medidos con un número entero. Por ejemplo, número de hijos, puedo tener uno, dos, tres hijos, etcétera. Y las continuas son las que pueden ser representadas con no solamente con enteros, sino también con números decimales. El peso de una persona, por ejemplo. El peso puede estar entre 70 y 71 kilos, por ejemplo, 70,5. Eso quiere decir que esa persona tiene 70 kilos con 500 gramos, ¿no? 70,5. Es una variable cuantitativa, pero continua. El día de hoy vamos a trabajar netamente con variables cuantitativas, pero discretas. Discretas, o sea, solamente se va a trabajar con números enteros. Bien, chicos, creo que hasta ahí hemos comprendido. Muy bien, muy bien. Entonces continuamos. Y para ello vamos a escoger un ejercicio de su cuaderno de trabajo, de las páginas 16 hacia adelante. Y uno de esos ejercicios dice así. Dice que en una encuesta a personas residentes en Lima se obtuvo la siguiente información sobre el lugar donde ellos adquieren mermeladas. Aquí el de color verde significa que ahí están los puestos de mercado y un 3% del total van a los puestos de mercados a adquirir mermelada. En los puestos mayoristas, que es de color naranja, es otro lugar donde van a comprar, las bodegas, los supermercados de color rojo, etc. Como usted verá, la gente más va a los supermercados y a otros lugares similares, ¿no? A mercados populares en el barrio, qué sé, ¿no? Muy bien. Dicho esto, de acuerdo con esta información, dice responde las preguntas 5, 6 y 7. Vamos a empezar con la pregunta 5. Si este total dice que son 500 personas, ¿cuántos dijeron que compran mermelada en las bodegas? Mire usted, las bodegas es de color amarillo patito. Entonces, hay que saber cuántas personas corresponden a este sector. Para ello vamos a utilizar la estrategia parte todo. La parte es la de color patito y el todo es el círculo total, que en este caso representa a las 500 personas. Entonces, en base a esa información, vamos a armar una proporción en base a la estrategia parte todo. La proporción va a tener, usted sabe que una proporción es la comparación de dos fracciones. La primera fracción en la parte superior va a estar, digamos, la parte del porcentaje, que en este caso sería, como está hablando acá, de las bodegas. Las bodegas es 28%. Entonces en la parte superior va a estar el 28%. Lo voy a escribir acá, 28 en la parte superior. 28. Vamos a escribir 28. A ver, veamos. 28. Y en la parte inferior, el total. Parece que esta rayita, vamos a darle un mejor acabado.
Muy bien. Entonces, en la parte inferior, el total del porcentaje siempre se representa con el 100%. Parte todo. En la parte superior, la parte y abajo el todo. Ponemos la otra fracción igual acá. Y aquí, ¿qué cosa va a estar? El número de personas. En la parte inferior el todo. Abajo siempre va el todo. 500. No se olviden que esto es parte todo, ¿no? Parte todo. Entonces 500 abajo, que es el total de personas, este es el porcentaje arriba, y aquí es número de personas. Y aquí nos están pidiendo qué número de personas representan a ese 28%. Por eso se le pone X ahí. Entonces utilizando la estrategia de la multiplicación en aspa, vamos a multiplicar estos dos y eso me va a dar, veamos, me dará 100x. Pongo el igual y multiplico la otra parte. La otra parte, al multiplicar, me va a dar 500, 500, 500 por 28. Ya está. Entonces, ya en anteriores ejercicios y clases hemos dicho que estos ceros se eliminan, quedando solamente 1 y x. 1 por x o simplemente x. Y acá quedaría 5 por 28. 5 por 8, 40. Van 4. 5 por 2, 10 y 4, 14. Entonces estamos hablando de 140. Entonces dice, ¿cuántos dijeron que compran mermelada en las bodegas? Compran en las bodegas 140 personas. Perfecto. Significa que el 28% corresponde a 140 personas. El 28% del total, ¿no? ¿Han entendido hasta ahí? Muy bien. Estamos yendo bien. Entonces sigamos con el siguiente ejercicio. Dice, en una encuesta, ¿no? En el mismo ejemplo, de lo que hemos estado haciendo, hay otra pregunta. La pregunta 6 dice, ¿qué ángulo le corresponde al sector circular que representa a las personas que dijeron comprar mermelada en supermercados? Es la misma estrategia, parte todo, solo que ya no va a ser con número de personas, sino con ángulos de una vuelta. Usted debe saber que un ángulo tiene múltiples clasificaciones. Una de ellas son los ángulos de una vuelta completa. Y ello corresponde a 360 grados. Y si solamente es hasta la mitad, serían 180. Y si lo parte en 4, serían 90 grados. Y así sucesivamente. Pero una vuelta completa es 360 grados. Entonces, vamos a comparar porcentajes y ángulos de una vuelta. Ya está ahí. Igualito por la misma estrategia vamos a multiplicar 100 por x. Los porcentajes ya no lo ponemos solamente de frente 100 por x. Exactamente como hemos hecho hace un momento, ¿no? ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos en aspa. Entonces, 100 por x y al otro lado sería 35 por 360. ¿Quién se va a eliminar?
se va a eliminar este 0 con este 0. Y va a quedar 10x. Va a quedar 10x. 10 por x sería 10x. Y aquí obligado hay que multiplicar 35 por 36. Entonces, multiplicando 35 por 36, 6 por 5, 30, 6 por 3, 18 y 3, 21, 3 por 5, 15, 3 por 3, 9 y una que has llevado, 10. 0, 6, 2, 1260. Nuevamente, vas a tener que eliminar este 0 con este 0. Y finalmente te vas a quedar con x, porque el 1 ya no cuenta, 126, en este caso, grados. Quiere decir que este sector que corresponde a los supermercados, que es el 35%, eso que está de color rojo, esto de acá, este ángulo de acá es, ese ángulo de acá, permítanme un segundito, ese ángulo de ahí corresponde a 126 grados. Y eso sería la respuesta. De la misma manera, tenemos acá otro ejemplo, pero ahí ya nos piden hacer una tabla de frecuencias. En la primera columna están los lugares donde se compra la mermelada. O sea, ese círculo que está ahí hay que convertirle en una tabla. En la siguiente columna están los porcentajes y en la siguiente el número de personas. Por ejemplo, en los mercados, según el gráfico, dice que está esto de acá que está de color verde. Esto de color verde representa el 3%. Y eso lo hemos puesto acá, 3%. ¿A cuántas personas equivale? Haciendo el mismo procedimiento que ya les acabo de explicar, sale 15 personas. Ponemos acá 15 personas. De la misma manera vas a hacer para los siguientes, para los mayoristas. Los mayoristas son del color que está acá, color ladrillo puede ser esto, y esto corresponde al 8%. Acá vas a poner 8% y buscas su equivalente mediante la estrategia de comparar fracciones, o sea, proporciones, y llegas al número de personas. Lo resuelves acá y aquí pones la cantidad. Y así sucesivamente hasta completar la tabla. Eso sería la clase del día de hoy, queridos estudiantes. Espero que lo hayan comprendido. No se olviden que el día de hoy nuestro tema es diagramas circulares, tabla de frecuencias para variables discretas, simplemente discretas, no continuas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.